Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto, un placer, un honor acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de Psicología Educativa. El día de hoy tenemos bastantes temas, así es que vamos a irnos bastante rápido. Te comparto pantalla y quiero que vayas observando los temas del día de hoy. Ok, tenemos el tema número 3, enfoques conductuales. El aprendizaje como cambio conductual observable. ¿De quién? De Skinner y de Thorndike. 3.2, la teoría cognitiva de Albert Bandura. Y eh, tenemos el tema número 4, aprendizaje, naturaleza, la importancia del aprendizaje, la medición del aprendizaje, teoría, estímulo, respuesta. ¿Ok? Vamos a iniciar con esto de los enfoques conductuales. Si tú recuerdas, en la clase pasada vimos de manera específica los temas que le dan pues entrada o cabida a los temas de la clase del día de hoy. Ejemplo, ya vimos introducción a la psicología y psicología educativa. Vamos a centrarnos en los enfoques, pero para centrarnos en los enfoques hay que definir qué es un enfoque, así es que vámonos de manera rápida. ¿Ok? Enfoque es una palabra que se emplea en el idioma español. Eso ya nos quedó bastante claro. ¿Para qué? Para hacer referencia a la acción y la consecuencia de enfocar. Este verbo, enfocar, a su vez posee cuatro definiciones de acuerdo con la RAE, la Real Academia Española, ¿ok? De la lengua española, como la conocíamos antes. Lograr que la imagen de un objeto que se produce en el foco de una lente sea captada con claridad sobre un plano u objeto específico. Conseguir en el visor de una cámara fotográfica, es el segundo, que la imagen que se busca capturar quede en el centro del plano. Realizar la proyección de un haz de luz o de un número específico de partículas sobre un punto en particular y conducir la atención hacia un tema, cuestión o problema desde unos supuestos desarrollados con anticipación a fin de resolverlo de modo acertado. Ok, vamos a utilizar esta última, el enfoque, conducir la atención hacia un tema, cuestión o problema desde un supuesto desarrollado con anticipación a fin de resolverlo de un modo acertado, de tal manera que podemos ver en la imagen que nos vamos a enfocar en los diferentes conceptos o fundamentos psicológicos o científicos eh, que regulan, que estudian la conducta. Ok, vamos con el primero. ¿Qué es la conducta? ¿Qué es la conducta? ¿Ser el conducta un programa que se alusiona a misoginia y a vulgaridad en la televisión mexicana? Sí, pero no tiene nada que ver con el tema. Ok, conducta, ¿qué es? Conjunto, ojo, anótalo, ¿eh? Conducta, conjunto de acciones y reacciones observables que una persona realiza en respuesta a estímulos. En el ámbito de la psicología, se entiende que la conducta es la expresión de las particularidades de los sujetos, es decir, la manifestación de su personalidad. Además, se estudia cómo las conductas son influenciadas por factores tanto internos como externos. Esta es una de las primeras definiciones que vamos a encontrar. ¿Qué vamos a tener como importante de esta definición? Ok, conjunto de acciones y relaciones observables que realiza una persona a través de estímulos. Ok, expresión de la particularidad, manifestación de la personalidad. Puede ser influenciada por factores internos como externos. Ok, factores internos que podemos encontrar, procesos biológicos y psicológicos del individuo, como cuáles: la genética, las emociones o los pensamientos. Factores externos, entorno físico, social, instituciones, normas culturales e interacciones sociales. Según esto,
O según no, según esto no, según la psicología, cada individuo tiene metas, experiencias y características únicas a pesar de estar en un mismo modo en momento. Todas estas dependen del fin u objetivo de la motivación y de las circunstancias en las que se encuentre el sujeto. Puntos clave para entender la conducta. Anótele bien, como dijera ahí mi amigo Felipe Ferra Gómez. Es el conjunto de acciones observables que realiza una persona, y hablamos de ello, influida por factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales, guiada por procesos específicos como el fin, la finalidad, la motivación y la causalidad. La causa. ¿Ok? Se diferencian en varios tipos de conducta según su origen y características innatas, aprendidas, racionales, impulsivas, adaptativas, automáticas, y bajo el enfoque, la perspectiva o la visión de la eh, psicología conductista, se enfoca en el estudio de las conductas observables y su relación con el entorno, utilizando el medio científico y experimental del que ya platicábamos la clase pasada. Ok, quiero que pongas mucha atención en lo siguiente, porque a partir de esto vamos a pasar con los autores. Ok, a la conducta humana, ¿qué procesos influyen en la finalidad? ¿Qué es la finalidad? Intención o, bueno, u objetivo que da sentido a la conducta. Las personas actúan con el propósito de obtener ciertos resultados. Una persona estudia para un examen con el objetivo de graduarse en una licenciatura o un curso. Motivación, fuerza que lleva a una persona a realizar una acción, se basa en necesidades, deseos o incentivos. Una persona entrena porque disfruta hacerlo. Tiene ansiedad, o sea, cualquiera de las dos es correcta. Causalidad es la relación entre una causa y su efecto. Incluye los factores que desencadenan una conducta. Estos pueden ser biológicos, psicológicos o sociales. Una persona que prepara una comida porque siente hambre, o que decide ir al cine porque alguien la invita. Y aquí quiero que le pongas muchísima atención, ¿eh? Tipos de conducta. Funciona como una herramienta que permite al individuo adaptarse al medio en el que vive. Existen conductas de diferentes tipos y características, como conductas innatas, automáticas, no requieren de aprendizaje, como los reflejos, algo que ya traemos dentro de nosotros. Conductas aprendidas, respuestas que adquirimos a través del aprendizaje, la experiencia o la observación. Normalmente las aprendemos en nuestro primer núcleo de la sociedad, que es la familia. Conductas racionales. Requieren un análisis antes de llevar a cabo la acción. Muy pocos en este universo tienen ese poder de utilizar la razón antes de actuar. Pienso, luego existo, decían por ahí. Conductas impulsivas que muy pocos también en este mundo tenemos. Se realizan sin pensar en las consecuencias, se relacionan con las emociones y el deseo. Esta me encanta, conductas adaptativas. Se ajustan al entorno y permiten la adaptación a nuevas situaciones. Y conductas automáticas, las que luego de repetirse muchas veces se convierten en un hábito. Por ejemplo, respirar, que no debería, porque a veces no estamos ni conscientes de lo que hacemos. Ok, ahora vamos a dar paso a esta parte. Déjame un poquito más grandecito para que podamos leerlo de una mejor forma. Voy a borrar un tantito al niño y quiero que hablemos de, de cómo a través de esta parte de la psicología científica podemos encontrar diferentes razones de ser a través de su propio perdón. Todo lo que vamos a ver de ahora en adelante, pues tiene que ver, ¿no? Con el estudio de estas propias conductas. Ahora, vámonos con la siguiente diapositiva y te voy explicando. La conducta, según distintos autores y enfoques, de lo que estamos hablando, de enfoques conductuales, tiende a ser una respuesta a estímulos, una acción o comportamiento observable, resultado de fuerzas psicológicas,
una relación entre organismo y ambiente, acciones conducidas o guiadas, o una relación funcional. Vamos a aprender de las conductas con relación al enfoque que Friedrich Burgos Skinner eh, nos dice, ¿no? ¿Qué tiene que ver las conductas con Skinner o cómo es que lo ve? Skinner lo estudia las conductas desde una perspectiva del aprendizaje, que es el tema que a nosotros nos interesa en psicología educativa. ¿Cómo es que este autor observa el aprendizaje? ¿Ok? Vamos a ver esto. Burgos Frederick Skinner, nacido el 20 de marzo de 1904, fallecido el 18 de agosto de 1990. Fíjate que yo soy del 93 y digo, no hace mucho. ya tiene un poquito. Estamos hablando de 35 años, más o menos. Psicólogo y autor norteamericano, condujo un trabajo pionero en la psicología experimental. Defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Escribió trabajos controvertidos en los cuales propuso el uso extendido de técnicas psicológicas de modificación del comportamiento, que vamos a ver ahorita. Principalmente el condicionamiento operante para mejorar la sociedad e incrementar la felicidad humana como una forma de ingeniería social. Ojo, la razón principal era mejorar la sociedad e incrementar la felicidad humana como una forma de ingeniería social, es decir, una manera de construir la sociedad a partir de ciertos estímulos. Que vamos a continuar. Esto se empieza a poner bueno. También conocida como teoría del condicionamiento operante o conductismo radical, explica cómo, el comportamiento se aprende a través de las consecuencias que siguen a las acciones. Skinner argumentaba que las conductas seguidas de consecuencias positivas o reforzadores tienden a repetirse, mientras que las conductas seguidas de consecuencias negativas o castigos tienden a disminuir. Vamos a hablar de su conducta, de su teoría a grandes rasgos, y ahorita vemos algo para ejemplificar y nos vamos a meter de lleno al tema. Ok, vamos a hablar de conceptos técnicos de la teoría. Anótalos: condicionamiento operante, reforzamiento, castigo, moldeamiento, extinción, generalización y discriminación, que son conceptos que vamos a abordar. ¿Qué es el condicionamiento operante? Es la teoría que parte de la idea que todos los comportamientos se aprenden a través de un proceso de ensayo y error. Haces, te equivocas, aprendes, donde las consecuencias, que nosotros vamos a llamar aprendizaje, de una acción moldean la probabilidad de que esa acción se repita o no en el futuro. Es el condicionamiento operante. Reforzamiento. Un reforzador es cualquier evento, cualquier cosa, cualquier estímulo, es la palabra clave, que aumente la probabilidad de que una conducta se repita, y este puede ser positivo, algo que sea agradable para la persona, o negativo o aversivo, algo desagradable, ¿ok? Un ruido o un dolor. Ok, ¿qué otro elemento clave tenemos en la teoría de ensayo y error de Skinner? El castigo, cualquier evento o estímulo, de nueva forma, que disminuya la probabilidad de que una conducta se repita. Puede ser un castigo positivo, algo desagradable como una reprimenda, o un castigo negativo, quitar algo, quitar un privilegio. Castigo, añadir algo que no guste, si es positivo, y castigo negativo, quitar algo que sí le guste o quitarle un privilegio. Moldeamiento. El proceso implica reforzar sucesivas aproximaciones, es decir, conductas aproximadas a lo que queremos, el objetivo de la conducta deseada.
recompensando los pasos que se acercan al objetivo final para enseñar conductas complejas. Después tenemos la extinción, que es quitar, cuando una conducta previamente reforzada deja de ser reforzada y como resultado la conducta se vuelve menos probable con el tiempo, es decir, se erradica, se extingue. Generalización se refiere a la tendencia a responder de manera similar a estímulos que son diferentes pero relacionados con el estímulo original que no fue reforzado, es decir, sí podríamos decir de manera coloquial o vulgar que ya tenemos el camino, simplemente cambiamos de variables dependiendo del programa de reforzamiento. Discriminación ocurre cuando una persona aprende a distinguir. Discriminación desde esta perspectiva es distinguir entre estímulos y responder de manera diferente a cada uno de ellos. Vamos a ver dos videitos de manera muy rápida. Ok, quiero que veas este video porque vamos a hablar de un tema bastante importante. Dame un segundito. Ok, de Skinner, ¿qué podemos decir? La teoría de ensayo y error y la teoría de condicionamiento operante son como no son como, son sus aportaciones más emblemáticas. Ahora te voy a pasar un video porque quiero que trabajemos algo en clase. Si tú ahorita estás en clase, quiero que tomes nota. Existen condicionamientos que tenemos de raíz, de familia, que no nos permiten progresar y que no nos permiten avanzar. ¿Cómo suceden estos condicionamientos? De la siguiente manera. Ojo, porque puede ser peligroso. No siempre los seres humanos tenemos la capacidad de estar consciente en el momento en el que estamos generando un condicionamiento sobre otra persona. Esto es peligroso, pero es más peligroso cuando lo hacemos de manera consciente. Déjame te comparto pantalla y quiero que veas este video. Este video es totalmente científico, es una tarea que por ahí le dejaron a una personita, pero quiero que la veamos como objeto de estudio. Ojo, ¿eh? Cordial saludo. Mi nombre es María Consuelo Escobar Barragán, estudiante tercer semestre de Psicología en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Al final de la asignatura Análisis Experimental del Comportamiento. Voy a trabajar el condicionamiento operante. ¿Qué es el condicionamiento operante? Es un concepto derivado del conductismo de la psicología. Dame un segundito. Skinner lo propuso como un modelo mediante el cual los seres humanos y los animales moldean su comportamiento. Para ello se tiene refuerzo y castigo. En el refuerzo tenemos refuerzo positivo y refuerzo negativo, que se utiliza para incrementar o instaurar una conducta. El castigo, también se tiene castigo positivo, castigo negativo, que se utiliza para disminuir o eliminar una conducta. En este caso voy a trabajar en un niño de 3 años. Vamos a instaurar una conducta que consiste en que recoja los juguetes después de terminar de jugar y los coloque dentro de un recipiente. Para ello utilizaré el refuerzo positivo. Vamos a ver en qué consiste la primera etapa. Recoge los juguetes. Recoge los juguetes. Recoge los juguetes. Por favor, recoge los juguetes.
reforzador positivo. ¿Terminaste, hijo? Sí, mira. Mira. Este es. Después de varios intentos ya Joat se va acoplando un poco y definitivamente ya se está logrando el condicionamiento. Vamos con paciencia. ¿Ya terminaste? Ahora vas a montar triciclo media hora acá afuera. ¿Te gusta? Sí, mamá te da permiso de montar triciclo. Bien, muy bien. Ok, ahí tenemos un ejemplo. Ningún niño fue lastimado durante este experimento, pero tenemos un ejemplo de lo que puede ser, o de lo que es, dicho de una mejor forma, la teoría. ¿Qué podemos entender el aprendizaje según Skinner? El condicionamiento operante modela conductas. Desde este enfoque podemos encontrar que la manera en la que un ser humano aprende o el aprendizaje según Skinner es el resultado de la expresión de un ser humano a diferentes estímulos, ¿ok? Positivos o negativos. El aprendizaje como cambio conductual observable viene cuando a través de estímulos modificamos una conducta. ¿Cómo llevamos esto a la parte teórica? Es muy poco probable. Vamos a centrarnos en acciones. Por ejemplo, yo quiero que una persona sea más crítica a través del condicionamiento operante. Va a ser variable la manera en que expresen sus conductas. ¿Qué sí puedo hacer? Tomar los elementos del proceso. Leer más, 10. Chocolatito, aplauso, retribuciones socioafectivas, etcétera, etcétera. Que participen, ok, les doy un reforzador positivo o negativo. Que realicen artículos, reforzador positivo o negativo. ¿Sí me explico? Es únicamente para cambios en la conducta observable, el condicionamiento operante. Ahorita vamos a hablar un poquito en la clase en vivo sobre esos cambios para poder quitarnos algunos condicionamientos. Vamos a hablar de otro señor que a mí me encanta mucho, que es Edward Lee Thorndike. Ok, te comparto pantalla, vamos a seguir con su trabajo. Edward Lee Thorndike, nacido en 1874, fallecido en 1949, fue un psicólogo y pedagogo estadounidense, considerado como un precursor del conductismo. Sus principales contribuciones incluyen la ley del efecto y el aprendizaje por ensayo y error. Sentaron las bases de la teoría que actualmente conocemos como el conexionismo. Sus estudios sobre la conducta animal le permitieron desarrollar la teoría del conexionismo, de la que estamos hablando, donde la clave del aprendizaje es la formación de conexiones entre estímulos y respuestas. Vamos a ver un video muy breve y ahorita te explico un poquito más sobre Thorndike y esta teoría que ya investigaste. Ok, dame un segundito. Vamos a ver un video muy breve, muy breve.
más que cargue. Ahora andamos un poco lentos. Que ya estamos, ¿eh? Ok, listo, ¿eh? Pon muchísima atención. ¿Quién fue Edward Thorndike? Edward Thorndike nació en el año de 1874 y murió en el año de 1949. Fue un famoso psicólogo estadounidense reconocido por su trabajo en la teoría del aprendizaje, que posteriormente fue retomada por Skinner desarrollando lo que conocemos como condicionamiento operante. A finales del siglo XIX, Thorndike estudió el aprendizaje en animales, generalmente con gatos, y de un experimento en el cual se utilizó una caja rompecabezas creada por él. Esto para poner a prueba empíricamente las leyes del aprendizaje. En el año de 1889, realizó su primera demostración experimental con animales, al que llamó condicionamiento instrumental. Asimismo, intentó demostrar que los animales no utilizaban el razonamiento para resolver determinadas situaciones, opinión que por supuesto no era compartida por investigadores de su época, sino que él creía que era un proceso mucho más sencillo y encontraban la solución gracias a un aprendizaje de respuestas. Sus estudios experimentales consistían en el uso de una caja, a la que llamó caja problema. En ella, colocaban un gato hambriento y mediante ensayo y error, el animal tenía que aprender a emitir respuestas para que la caja se abriera y pudiera acceder al plato de comida que estaba en el exterior. Así, Thorndike registraba la latencia, es decir, el tiempo que tardaba el gato en emitir la respuesta correcta. Observó que la latencia disminuía gradualmente tras la repetición de varios ensayos, pasando de abrirla en 10 minutos a abrirla en tan solo 2 minutos. A esto él le llamó aprendizaje por ensayo y error. Como conclusión de su experimento, señala que si una respuesta ejecutada en presencia de un estímulo va seguida de un hecho satisfactorio, la asociación entre el estímulo y la respuesta se fortalece. Si la respuesta va seguida de un hecho molesto, entonces la asociación se va a debilitar. Ok, vamos a la aplicación. Dame un segundito. Ok, hablamos de un ensayo y error, de una parte práctica, ¿no? Y de cómo lo vamos asociando al momento. Es decir, hablamos de algo, híjole, que para mí es vital y es importante que como pedagogo puedas aprender a distinguir, que es el tema de la latencia, el tiempo en que tarda una persona en desarrollar o generar una conducta deseada, porque a veces dentro de un aula de clases o dentro de un proceso educativo queremos que los alumnos aprendan, pero la latencia es esta característica que nos va a dar como el ritmo, el tiempo en que un alumno podrá lograr o no la consecución del objetivo. A veces queremos que la latencia dentro de nuestros objetivos sea sumamente rápida, ¿no? O que sea corta, por decirlo de una mejor forma, ¿no? Que el tiempo que tarde una persona en aprender lo que nosotros queramos sea específico, sobre todo en estos términos de la conducta, cuando ya sabemos que un niño sabe bailar, que sabe jugar tenis, básquetbol, fútbol, como ya sabemos que está moldeado, pues hay que entender que a mayor cantidad de estímulos será más rápida la expresión de la conducta y la latencia será más corta. Para ti que eres entrenador, que eres de recursos humanos,
tienes que hacer mucho énfasis en la conducta. Ya no te enojes, a ver, tarda mucho en hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Darle más estímulos, más estímulos, más estímulos. El estímulo puede ser aversivo, el estímulo puede ser positivo, castigo puede ser positivo, puede ser negativo, y vamos a tener que estar jugando ahí, ¿no? En esta parte del ensayo y del error. De acuerdo a esta teoría de Thorndike, el aprendizaje se compone por una serie de conexiones entre lo que ya dijimos, estímulos y respuesta. Menciona la ley del efecto. No es otra cosa más que cualquier individuo puede adquirir un aprendizaje a través de la práctica y la experimentación. Desde este punto de vista, cualquier persona es capaz de aprender absolutamente todo, y no lo digo yo, lo dice la teoría de la ley de efecto de Edward Thorndike. Entonces quiero que en esta parte seas muy, muy persuasivo porque fue probada o diseñado el experimento en animales. Entonces, a partir de estos experimentos, ha tenido aplicabilidad durante muchísimos años. ¿Ok? También vamos a deshacer algunos mitos. Ok, vámonos con esta otra teoría que me encanta, me gusta muchísimo, que es la teoría cognitiva y social de Albert Bandura. Segundín. Thorndike. Disculpita, va. Ok, listo. Anótale, teoría cognitiva y social de Albert Bandura. Pues espero que nos alcance el tiempo para hacer experimentos de tipo psicológico educativo y tengas un razonamiento, un entendimiento más amplio de este enfoque. Ok, tenemos a este señor que vemos del lado derecho, Albert Bandura, con su teoría cognitiva social, postula que el aprendizaje, que es este cambio conductual, ocurre a través de la observación, no mirar, observación, la imitación y la interacción con otros del entorno social. También lo conocemos como aprendizaje psicosocial de Bandura, aprendizaje observacional. En esta teoría enfatiza la influencia de los factores cognitivos, ambientales y conductuales en la formación del comportamiento humano. Conceptos claves para entender esta teoría: aprendizaje observacional, ese va a ser el primero. ¿Ok? Anótalo, aprendizaje observacional. ¿Cómo aprenden las personas? A través de la observación, pues a través de su cultura, a través de su ambiente, a través del ejemplo del modelador. En eso vamos a hablar un poco en la clase en vivo. Las personas aprenden observando el comportamiento de otros, especialmente aquellos que perciben como modelos. Ojo, porque de acuerdo a este enfoque conductual, miren, a veces los alumnos al final del ciclo escolar ya son unas copias de los maestros. Y ojo con ser el modelo que ellos requieren o hacen falta, porque a lo mejor los estímulos que estamos mandando son para adquirir una personalidad y no para que aprendan a través de nosotros. El modelado: el proceso de aprender observando y replicando el comportamiento de un modelo. ¿Ok? Yo hago, ustedes imitan. ¿Ok? Después tenemos el determinismo recíproco, que es la influencia mutua entre la persona, el entorno y el comportamiento. Aquí existe una relación entre el modelado y el modelador. Entre el modelador y el modelado. La autoeficacia, que es la creencia de una persona en su capacidad para tener éxito en situaciones específicas a través de esta latencia, de este efecto vívido de ver que las cosas se hacen y que yo las puedo hacer. Y la regulación de la conducta, la forma en que los individuos utilizan la información cognitiva para regular su comportamiento. ¿Ok? Ahora, vamos a observar que en el tema 4, específicamente de esta lección, comenzamos a hablar sobre el aprendizaje. ¿Ok? ¿Qué temas en específicos? La naturaleza, la importancia del aprendizaje, cómo medimos el aprendizaje y la teoría de estímulo-respuesta. Así es que vámonos.
a esta parte. ¿Ok? Ya vimos 3 enfoques. El enfoque de Thorndike, que es el primero, el ensayo y error y el conexionismo, el condicionamiento operante de Skinner, estímulo-respuesta, castigos, reforzadores positivos y negativos, y estamos viendo el aprendizaje de la teoría cognitiva social o el aprendizaje observacional de Thorndike. Ok, es diferente la teoría con el tipo de aprendizaje que desarrolla, pero esa espero que ya la tengas clara. Si no, no te preocupes, ahorita yo te pregunto, modelo tu conducta o erradico tus conductas, no te apures, ahorita eso lo checamos. Ok, ¿qué podemos entender como aprendizaje? Vamos a verlo desde perdón, desde diferentes perspectivas. En psicología ya sabemos que el aprendizaje es un cambio conductual a través del cual el desarrollo de un proceso se producen cambios relativamente permanentes. Estos cambios pueden ser conductuales, de conocimiento, de habilidades o valores de una persona como resultado de la experiencia con el entorno. ¿Ok? Pueden ser a través de la práctica, de la observación o de la enseñanza. Se pueden comprender mejor a través de las siguientes características. Anótale, desde una perspectiva psicológica. El aprendizaje no se limita a cambios transitorios, sino que implica modificaciones en las capacidades y comportamientos de la persona que perduran en el tiempo. Es decir, no es como que lo van a hacer, o sea, ese proceso es de un mes, se los enseño, lo hacen una semana y después se les olvida. Normalmente trascienden en el tiempo, dependiendo del estímulo. Hay ocasiones en las que pues, no, pero en la mayoría de las ocasiones sí es bien aplicado, así es. Resultados de la experiencia a través, bueno, el aprendizaje ocurre a través de la interacción con el entorno, la práctica, la observación o la enseñanza. Implica adquirir conocimientos, habilidades y valores. ¿Ok? Hacerlos propios, adquirir. Y es un proceso continuo que se desarrolla a lo largo de la vida y a medida que interactúan con el entorno, con uno o con varios o con todos. ¿Ok? Porque va adquiriendo más experiencias y a mayores experiencias, mayores estímulos. Obviamente el aprendizaje desde esta perspectiva también necesita del estudio de factores internos y externos que van influenciando en áreas, perdón, como la motivación, la atención, las características biopsicogenéticas y los factores externos como el entorno y las experiencias, que estos no están delimitados. Esto desde el punto de vista de la psicología. Si lo llevamos al punto de vista pedagógico, en la educación, el aprendizaje se define como un proceso de adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes a modificar o modificando los existentes. Si te das cuenta, ambos tienen una relación entre lo que es el aprendizaje. ¿Ok? El aprendizaje puede ser, ¿cómo te explico? Desde la psicología educativa, un proceso, bien, de adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes. Hasta ahí coinciden en eso. Únicamente vamos a tomar la parte de la psicología como un cambio observable y la parte de la pedagogía como lo siguiente: un proceso cognitivo dentro del cerebro donde los estudiantes construyen su comprensión de la realidad a través de la experiencia, la reflexión y la interacción. El aprendizaje puede ocurrir de manera formal en la escuela, no formal fuera del sistema escolar, cursos, talleres, otro tipo de actividades, o informal a través de la experiencia diaria. ¿Cómo adquirimos este proceso? Adquirimos conocimientos a través de la información nueva de cualquier tipo de estas 3 áreas, formal, informal y no formal. El desarrollo de habilidades cuando podemos, a través de la expresión corporal, ejecutar acciones como cuáles: leer, escribir, calcular o desarrollar habilidades sociales y emocionales. En un cambio de actitud o una aplicación de valores, a través de cambios conductuales, una construcción activa del conocimiento, ser un receptor no pasivo, o sea, activo,
¿ok? A través de la interacción, la reflexión y la experimentación. En ambos casos, en la psicología y la pedagogía, estamos hablando que es importante la experiencia, ¿ok? ¿Cuál es la experiencia? La naturaleza. ¿Qué es la naturaleza del aprendizaje? Una persona curiosa, una persona con sed de conocimiento, una persona que quiere descubrir lo que hasta en ese momento para él o ella es desconocido, una persona que quiere superarse, adaptarse, sobrevivir, una persona cuyo instinto le motiva o le guía o le instruye para conocer. En sí, el aprendizaje es vida, es una manera que tenemos los seres humanos para supervivir, pero en otras ocasiones es una necesidad. ¿Por qué es importante el aprendizaje? Por naturaleza. ¿Ok? Vean la imagen de esta persona. Aquí podemos ver en la imagen que el aprendizaje tiene diversas finalidades. Por ahí al inicio de la clase platicábamos del fin. ¿Cuál es el fin de, del aprendizaje? La curiosidad, el conocimiento, eh, enfrentarse a situaciones desconocidas, superarse profesional, laboral, personal y académicamente, adaptarse de manera evolutiva, sobrevivir, eh, elevar el instinto, guiar el instinto, reprimir el instinto, vivir, necesidad. La importancia del aprendizaje la podemos observar desde el punto de vista político, económico, social, psicológico y educativo. Realmente el aprendizaje es la manera o la forma que tenemos los seres humanos para reproducir la cultura, que es el fenómeno mismo de enseñanza, aprendizaje y reproducción cultural. Ahí radica la importancia del aprendizaje. Si nos vamos a un aspecto más filosófico o de mayor contenido, con mayor cuerpo, dicho de una forma vulgar, podemos encontrar que el aprendizaje es la manera en la que, la manera que tenemos los seres humanos para desarrollarnos de forma integral. ¿Ok? Términos de la siguiente diapositiva. Es crucial para el desarrollo personal, profesional y social. Nos permite adquirir conocimientos, habilidades, valores, adaptarnos a nuevas situaciones y desafíos. Es una herramienta fundamental para el crecimiento intelectual, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la construcción del futuro exitoso. En mis propios términos, el aprendizaje es la herramienta para aumentar la educabilidad de los seres humanos. Tiene varios aspectos, como cuál es el desarrollo cognitivo, es decir, de los procesos del pensamiento a través del fortalecimiento de conexiones neuronales que mejoran la memoria, la atención y la capacidad de razonamiento. Adaptación al cambio. Una constante evolución del mundo requiere que el aprendizaje sea continuo para mantenernos en relevancia en cuestiones de empleabilidad y adaptarnos a las nuevas tecnologías, es decir, al desarrollo evolutivo del ser humano. De manera personal, pues al crecimiento, ¿no? A comprender el mundo, a desarrollar empatía y construir relaciones interpersonales más sólidas. Nos ayuda el aprendizaje para un bienestar emocional, para mejorar la calidad de vida, para el desarrollo profesional y construir una sociedad más justa y equitativa, por lo que ya platicábamos, ¿no? Que sirve a términos políticos, económicos, sociales e históricos. Ahora, ¿cómo medimos el aprendizaje? Fácil, evaluándolo. ¿Cómo lo evaluamos? A través de la conducta o a través de los procesos internos, a través de las motivaciones. El aprendizaje se puede evaluar desde diferentes formas. ¿Cómo? De manera vivencial, de manera oral, de manera escrita. Siempre es mejor evaluar el aprendizaje desde el interés. Aquí vemos un bebecito que está aprendiendo porque a legua se ve que le gusta, está interesado. Y aquí tenemos a alguien que está siendo evaluado bajo un sistema que tal vez no le favorece. Se puede medir a través de una variedad de métodos, de técnicas, de pruebas. Pueden ser pruebas objetivas, pueden ser cuestionarios, pueden ser rúbricas, listas de cotejo, pueden ser exámenes, pueden ser test.
pueden ser observaciones, pueden ser proyectos, pueden ser prácticas, tiene muchas formas de evaluar el aprendizaje, ¿ok? Por eso necesitaríamos hablar de una clase de evaluación del aprendizaje, pero ya conocemos bastante y ahorita vamos a tocar unos en la clase en vivo. Se pueden usar herramientas como rúbricas, portafolios, evaluaciones formativas para evaluar el progreso del aprendizaje. Hay pruebas o mediciones que evalúan, perdón, el aprendizaje previo antes de el aprendizaje de diagnóstico, para saber qué conocen antes de iniciar un curso, para evaluar el aprendizaje durante un proceso educativo y para evaluar el aprendizaje al término de un proceso educativo. Tenemos bastantes y también tenemos para evaluar después de un proceso educativo que ya pasó tiempo, 1 año, 6 meses, etcétera, etcétera. Por último, tenemos como tema, pues igual, valga la redundancia, como último tema tenemos el tema, disculpita, teoría del estímulo-respuesta. A grandes rasgos, la teoría del estímulo-respuesta se describe como cuando un estímulo externo causa una respuesta en un organismo. Algo que pasa fuera de mí, de manera interna, me permite ejecutar una acción. La teoría postula que el comportamiento es una reacción a factores externos, sin importar lo que está sucediendo de manera interna. Es un modelo psicológico que explica cómo los individuos reaccionan a estímulos externos, a menudo sin la necesidad de reflexión consciente. Ahorita, bueno, en clase en vivo les voy a dar un ejemplo. Detonador de un estímulo es un evento que puede ser percibido por un organismo y que desencadena una respuesta o comportamiento. Esto podemos encontrar como estímulo. ¿Qué es una respuesta? Una conducta, una acción motriz que genera el ser humano cuyo fin es demostrar qué o cuáles han sido las consecuencias de este estímulo. Y le vamos a parar aquí porque vamos a hacerlo lo más vivencial posible. Yo te voy explicando y tú vas haciendo para que en términos de psicología educativa tengamos la práctica. ¿Ok? Mi nombre es Abraham Gómez. Como siempre, un gusto, un placer y un honor acompañarte en una clase más. Nos vemos ahorita, la clase en vivo.